Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. A nosotros nos gusta percibir, con los aparatos que tenemos, las fluctuaciones de energía en el planeta Tierra. Cada objeto, ser, animado o inanimado, que está en su planeta, emite una frecuencia vibratoria. Esa frecuencia vibratoria está relacionada con sonidos y colores. Nosotros podemos ver la generalidad de su tierra, así como la individualidad de cada uno de ustedes. El ser humano tiene una energía inconmensurable. Sin embargo, ustedes la pierden constantemente o la entregan constantemente cuando sus preocupaciones, ideas, problemas o la realidad manifiesta los distrae de su centro gravitatorio. Este centro gravitatorio no es un núcleo que se encuentra en el centro de ustedes, es un huevo de luz, como le hemos llamado, que gira en todas partes, que gira hacia todos los puntos de su cuerpo. Esta energía es importante que ustedes la cierren al iniciar el día, que se enraicen con la tierra, puesto que están en esta realidad, y que cierren su campo vibratorio, para que nada ni nadie pueda penetrar en ella. Es importante que ustedes recuperen al mismo tiempo la energía que han dejado, especialmente aquellas mujeres y aquellos hombres con una vida sexual promiscua, puesto que cada intercambio, cada relación física que tienen con una persona, entregan y reciben energía. Pero cuando ustedes lo hacen por el simple placer físico, y no por el intercambio espiritual, es entonces cuando ustedes pueden recuperar bajas vibraciones de la otra persona y sin saberlo van guardándolo dentro de sí, y eso a la larga puede llegar a afectar su campo vibratorio. Nosotros queremos solicitarles que ustedes se digan a sí mismas y a sí mismos que recuperan toda la energía que han dejado a lo largo de su vida, que entregan aquella que no les pertenece, aquella que es de otras personas y que se quedó en ustedes. Si ustedes deciden tener una vida sexual con diferentes personas por el mero intercambio de placer físico, es importante que antes se preparen físicamente y energéticamente para que no dejen algo de ustedes que no corresponda energéticamente a esa persona y que tampoco reciban esa carga que les están liberando. El ser humano es vasto y es importante que ustedes consideren que lo más importante que tienen en estos momentos son sus pensamientos y su energía. En la guerra que está viviendo el planeta en estos momentos, es una guerra que se libra en base a la vibración, en base a la energía, a esa energía negativa que está luchando desesperadamente, puesto que sabe que está perdiendo la batalla, y aquellos de ustedes que se están levantando día a día. La energía la pierden igualmente cuando ustedes dan su atención constantemente a objetos presentes en sus teléfonos celulares, cuando miran demasiado tiempo la televisión o cualquier aparato o situación que los aleje de su propia conexión. Entendemos que no es posible en el mundo manifiesto en el que viven, que ustedes se vayan como ermitas y solo estén en contacto consigo mismos y consigo mismas. Y esto no es bueno ni apropiado para la mayor parte de ustedes. Es por eso que nosotros queremos recordarles que es importante que ustedes usen la tecnología sabiendo lo que conlleva y sabiendo que ustedes están para dominarla, no para ser dominados. Mucho se ha hablado recientemente sobre los mosquitos genéticamente modificados. Nosotros queremos pedirles que, al igual que cualquier noticia sensacionalista, no se dejen vencer por el miedo. La oscuridad, desde hace mucho tiempo, intenta dominar constantemente a los seres humanos que están despertando. Y la mayor arma para dominarlos es el miedo.
puesto que un humano que tiene miedo entrega su poder y no se vuelve nada. Este proceso de los mosquitos y muchos otros que vendrán son intentos desesperados por recuperar ese miedo que los hace débiles. Entonces, nosotros queremos decirles que recuerden que no hay nada más fuerte que un sistema inmunitario sano en base a su propio equilibrio. Durante la pandemia, muchas personas murieron a causa del virus. Y sin embargo, más que el virus, lo que los mató fue el miedo. Todos ustedes en estos cuerpos físicos terminarán por hacer su transición en un punto dado, en un punto del tiempo. Algunos antes, otros después. Y el miedo a la muerte, a la aniquilación, es algo muy poderoso y no es benéfico. No les pedimos a todos y a todas que crean que hay una vida después de esta, puesto que cada uno de ustedes tiene su sistema de creencias propio y adecuado para cada uno. Sin embargo, es importante que ustedes, en la manera que les sea posible, ayuden a cualquier persona que vean que tiene miedo. Una ayuda puede ser una sonrisa, puede ser poner su mano en sus hombros. El ser humano compasivo se vuelve poderoso y contagioso. La compasión es algo mucho más fuerte que lo expresado en las escrituras. La compasión es el hecho de verse reflejado en los ojos del otro. Es saber que un ser humano despierto, tiene la capacidad de ayudar a alguien más. Tiene la capacidad de ser un maestro iluminado, de ser un espíritu evolucionado, que con benevolencia ayuda como a él y a ella lo ayudaron en un punto en el tiempo. Los maestros ascendidos son ustedes, cada uno, cada una de los que están escuchando estos mensajes. Están escuchándolos a través de este canal o a través de otros medios y se sienten atraídos a estos temas porque en su punto evolutivo en estos momentos están maduros y maduras para entender lo que se les está diciendo. Hace años atrás, estos conocimientos formaban parte del ocultismo. Sociedades secretas los detentaban como si fueran los más altos tesoros y no los compartían más que con unos cuantos. Con frecuencia, las mujeres eran excluidas, pues las mujeres eran temidas en el fondo. La base del ser humano, independientemente de su preferencia sexual, es complementaria. Y sin embargo, el hombre ha sido manipulado para crear esa diferencia, para sojuzgar a la mujer, puesto que incluso en las más altos sistemas religiosos, la mujer, tenga o no tenga hijos, es aquella que está diseñada como receptáculo para dar vida, para albergar la vida por 9 meses. Esa capacidad de albergar la vida dentro de sí le brinda la intuición más sensible que a los hombres. Los hombres, por así decirlos, serían más relacionados con el perro, en cuestión de que el perro está más ligado a lo material y los gatos están más ligados a lo sutil y a lo espiritual. Por hacer un comparativo, las mujeres estarían ligadas más a los gatos y los hombres a los perros. Las personas que se encuentran entre ambos sexos están en este proceso de ir de uno al otro y como una degradación de colores tienen que pasar por un proceso en el que su cuerpo y su espíritu se va a sentir cómodos poco a poco.
Todas las personas que están en este planeta han vivido ese proceso. Es decir, que no hay uno solo de ustedes que no haya pasado por ese proceso entre los sexos. Es por eso que es irrisorio aquellas personas que son homofóbicas o que se creen superiores respecto a las personas que están entre los sexos, como si ellas fueran subhumanas. Es irrisorio, puesto que estas personas han sido lo mismo. Sin embargo, este procedimiento entre los sexos es mucho más complejo que simplemente pasar de un género al otro. Es un proceso que conlleva con frecuencia muchos sufrimientos, mucho trabajo de aceptación de sí mismo, de aceptación del ser y de los otros. Mientras ustedes están en este tránsito, experimentan más rechazo de los otros y de sí mismos que cuando están en un género definido. Este proceso es adaptado para las personas que tienen cosas que aprender, puesto que no todas las personas que están entre los sexos sufren. Hay unas que su transición es mucho más rápida que para otros. Queremos decirles que todo este proceso en la Tierra conlleva una lógica, conlleva un proceso de aprendizaje autoimpuesto, aunque no está fijado en la piedra. Ustedes están aquí para enseñar, para aprender, para descubrir. Y aunque tenían planes antes de venir, esos planes pueden cambiar y modificarse o quedarse fijos dependiendo de su interacción con el mundo que les rodea y con las personas que les rodean. Vivir en este planeta es un proceso mágico y es un proceso muy fuerte. Es un proceso que los ha ido galvanizando a lo largo de la historia, a lo largo de todas las vidas que han tenido. Actualmente, si la mayoría de ustedes repudia la violencia, es porque en vidas pasadas cayeron en lo más bajo e hicieron las cosas más atroces y abyectas, y es por eso que en esta encarnación lo repudian. Todo es un proceso, y en su próxima vida, ustedes, a diferencia de las vidas que les precedieron a esta, podrán recordar más fácilmente. El ser humano, en base a la capa de la energía que rodeaba la Tierra y en base a la conciencia general del planeta, le era muy complicado cada vez que renacía recordar las cosas buenas y el conocimiento de sus vidas pasadas. Después de la precesión de los equinoccios, después del 2012, después de que las personas comúnmente han equilibrado esa balanza de energía, hace que las energías sutiles del planeta les permitan que cuando ustedes regresan, la energía y el conocimiento que dejaron en la red cristalina del planeta les regrese. Es por eso que estas generaciones que están naciendo están viendo cómo los ojos de esos bebés son diferentes, cómo sus talentos y habilidades aparecen más rápido, ya sea para caminar, comer, hablar, tocar un instrumento, cantar o hacer algo que se considera muy gracioso y sin embargo no tiene nada de gracioso, es simplemente que ese es un alma antigua que regresa, es un alma despierta que regresa, puesto que no todos los bebés que están naciendo poseen esas condiciones. Les hemos explicado que la Tierra es un lugar excitante y que lo que están viviendo actualmente es un proceso único de la Tierra. Existen muchas almas de otros colectivos que vienen a encarnarse por una vez, por lo menos, para ver qué se siente ser humano. Esas almas son fáciles de reconocer, puesto que cuando llegan a la Tierra no tienen el mismo proceso de adaptación. Generalmente son personas muy inocentes, son personas desubicadas, son personas a las que les cuesta trabajo encajar en la sociedad, encajar con las reglas, porque no tienen todo ese bagaje que ustedes están cargando. Cuando encuentren una persona así, abrácenla física o energéticamente y no duden en prestar ayuda. La ayuda, la compasión, siempre hará al ser humano más grande. Fin del comunicado.